Santa Fe votó, este domingo ya se eligieron las autoridades y si bien es cierto que faltan todavía unos meses, 3 prácticamente de transición hasta que asuman en el mes de diciembre, son muchos los que están pensando en el futuro escenario en materia política por un lado, social y fundamentalmente económica. En estos días algunos títulos, algunos lineamientos de las autoridades electas se conocieron, pero claro, faltan definiciones. Bueno, vamos a analizar cuáles son los desafíos de la provincia de Santa Fe para los próximos tiempos, para los próximos años, con un conocido ya amigo de la casa, con el profe Carlos Beltrán, que bueno, es docente de Ciencias Económicas aquí en Santa Fe. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, bien, escuchó más o menos la introducción, sí, ¿no? Escuché. De todos los desafíos y demás. Pero vamos por parte. ¿Cómo está la provincia, Carlos, en materia económica, en materia de finanzas? Bueno, creo que esto habría que analizarlo dentro de un contexto. Los 3 primeros años del gobernador Perotti fueron años de superávit fiscal. Sí. Y gran parte de esos superávit fiscal incluso se hicieron plazos fijos, que la prensa... El famoso plazo fijo. Los famosos plazos fijos que se hicieron, que recibió sus críticas y demás, pero la provincia tuvo una situación bastante holgada. Esto en los últimos tiempos lamentablemente se ha desmejorado un poco, digamos. Se ha desmejorado. Los últimos datos publicados son al 30 de junio de este año, digamos. En Santa Fe, como a nivel del país y en todas las provincias, los datos presupuestarios no se publican inmediatamente, pasan un par de meses o más meses hasta que aparecen los datos, propios de la contabilidad, digamos, demoras propias de la contabilidad. ¿Y qué dicen esos datos? Bueno, pareciera que ya en el último bimestre del año pasado la situación fiscal habría desmejorado un poco y durante este año no seguiría desmejorando. De todas maneras, Santa Fe estructuralmente tiene una situación fiscal buena. Estas son cuestiones coyunturales, hay que mirarlas como cuestiones coyunturales, que incluso si uno empieza a hurgar en las causas de esto... Eso iba a preguntar, ¿cuáles son las causas, digamos, de ese desmejoramiento? ¿Qué lo viven de la economía, la inflación, una mala administración? ¿Qué es? No, yo creo que el tema se puede analizar desde el punto de vista que ha pasado con los ingresos públicos, la recaudación pública y los gastos públicos. Desde el punto de vista de la recaudación, lo que ha ocurrido, nadie puede ignorar el fenómeno de la sequía, por ejemplo. Claro. La sequía ha significado pérdidas cuantiosas de toneladas de granos, que esos antes pagaban impuestos, antes generaban ingresos para los productores, daban mucho más vida a muchas poblaciones pequeñas y no tan pequeñas, porque en Santa Fe, siendo una provincia agroindustrial, depende mucho de su sector agropecuario. Entonces los ingresos un poco se han empeorado por esa cuestión. A su vez, hay ingresos también sobre la venta y la operatoria de esos granos. La nación y la provincia recaudan impuestos, recaudan tributos. La nación ha recaudado menos y entonces hay menor coparticipación para la provincia. La provincia, por otro lado, ha recaudado menos. Yo estaba mirando unos datos, es increíble cómo ha disminuido el impuesto a los combustibles, por ejemplo, en el último semestre. Pero esa disminución se debe fundamentalmente a que ha habido menos consumo de combustible. Menos consumo de combustible al haber una cosecha que se ha reducido, entonces hay menos movimiento en las ciudades, camiones hacia el puerto y demás. Y todo eso repercute en los ingresos. Y en los gastos también tenemos que tener en cuenta que los gastos corrientes, algunos gastos corrientes han aumentado un poco más que la inflación. La sequía también originó ayudas a los sectores agropecuarios de una u otra manera, eso es gasto fiscal, digamos, significó también préstamos que se le dio a los sectores damnificados. En materia de asistencia, claro. En materia de asistencia con tasa subsidiada, también eso es un subsidio y es pérdida. O sea que yo creo que son cuestiones coyunturales que no afectan la solvencia fiscal que ya hace un par de décadas viene teniendo la provincia de Santa Fe. Ahora igual, digamos, volviendo al punto, con este perfil agroexportador que tenemos nosotros los santafesinos, básicamente un fuerte de nuestra provincia. Todo esto que vos relatabas tiene que ver con la coyuntura, con lo que nos está pasando ahora, con los efectos de la sequía. Ahora, son muchos los productores, por no decirte la mayoría, que esto va a llevar mucho tiempo de recuperación. Entonces, en función de eso te pregunto cuál es la proyección. Porque, digamos, lo que no se recaudó hasta ahora, digamos, ¿cuándo se podrán nivelar esos
Y bueno, sí, con el tiempo hay que nivelar esto, hay que nivelar, y bueno, las nuevas cosechas, por ejemplo, aparenta ser una muy buena cosecha. Entonces, la cuestión está que las provincias prudentes fiscalmente, ordenadas fiscalmente, normalmente ahorran o tienen fondos disponibles en las épocas buenas. Tienen fondos y esos fondos sirven para hacer frente a épocas de vacas flacas, digamos, para decirlo en términos agropecuarios. O sea que los datos de la nueva cosecha son promisorios, digamos, o sea que creo en las administraciones... Igual se puede hablar con esos datos y todo de una recuperación, ¿sería inmediata o a corto plazo? Y sí, yo creo que durante 2024. Durante 2024 se van a ir apareciendo especialmente la cosecha gruesa. Vos viste que hay una cosecha de la soja, que cosecha gruesa aparece por allá por marzo, abril, y ahí es un momento en que la economía argentina tiene una etapa de jolgorio porque aparecen dólares, exportaciones y demás. En esto, hacia el final, en estos últimos meses del año, no entran muchas divisas porque el grueso de la cosecha ya se comercializa antes del primer semestre del año. Eso le daría un oxígeno entonces al próximo gobierno. Claro, eso sí, le puede dar oxígeno al próximo gobierno, sí. Bueno, y justo esta semana el gobernador electo, Maximiliano Puyaro, confirmaba que iban a seguir dos grandes beneficios, digamos, como son el boleto educativo gratuito para toda la provincia y billetera Santa Fe. Sí, yo creo que son esas inquietudes que han sido bien recibidas por la población y te diría que pareciera que vinieron para quedarse, porque han sido bien administradas. Yo lo que he escuchado hasta ahora, en términos periodísticos, es que el boleto educativo gratuito, por ejemplo, que tiene un boleto también educativo rural, el llamado de los caminos rurales, digamos. Camino de la ruralidad. Caminos de la ruralidad. Eso se van a mantener. Y lo que va a cambiar un poco, bueno, Billetera Santa Fe, por ejemplo. Recordemos que Billetera Santa Fe subsidiaba a cada consumidor hasta 5.000 pesos por mes. Sí, ahora se había aumentado a 8.000, con el reintegro de 8.000. En los últimos 3 meses, hasta el 30 de noviembre o fin de noviembre, son 8.000 pesos. Sí. Pero en diciembre vuelve a los 5.000 nuevamente. Sí, se anunciaron algunos cambios que, repito, como decíamos en la introducción, no hay demasiadas definiciones, pero sí, por ejemplo, respecto de Billetera Santa Fe, en principio la idea del nuevo gobierno es escalonarlo a ese beneficio, es decir, dándole un poco más de prioridad a los sectores medios, bajos o medios bajos, digamos, y a los jubilados y pensionados también. Sí, esa impronta que le quiere dar el gobierno futuro parece razonable, parece... Los subsidios siempre hay que darlo de forma restrictiva. Subsidiar no es un regalo. Entonces hay que pensar bien, reflexionar bien quiénes van a ser los que van a recibir los subsidios, que los reciban quienes realmente son los sectores más vulnerables, que son aparentemente quienes más lo merecen. Y entonces creo que se quiere hacer un escalonamiento o una segmentación. Lo que pasa es que a veces eso también no es fácil porque tenés que reunir un montón de datos estadísticos. Ya tenemos la experiencia a nivel nacional con la segmentación de tarifas, que se intentó varias veces y la información que existe no es tanta ni tan buena como para a veces hacer esa segmentación. Pero desde el punto de vista filosófico, digamos, pareciera que luego de la experiencia que fue exitosa, porque Billetera Santa Fe surgió más allá después de la pandemia, digamos, como un elemento que quiso dinamizar el consumo y quiso también ayudar a los comercios que por la pandemia estaban muy caídos y que quiso también que los comercios formalicen porque tienen que ser comercios que están en regla. Dentro de la legalidad, claro. Claro, en regla impositivamente. Pareciera que esta idea de segmentarlo parece buena. Parece buena porque vos podés con ese mismo dinero redistribuirlo, luego redistribuirlo hacia los sectores más vulnerables. Bueno, con la billetera y con el boleto todos de acuerdo, digamos. Todo de acuerdo. ¿Estarán todos de acuerdo a la hora de presentar el presupuesto? Bueno, el presupuesto, tengamos en cuenta lo siguiente. El viernes vence la presentación del presupuesto a nivel nacional. Y esto es importante porque muchos de los datos que contiene el presupuesto nacional son insumos, se utilizan para confeccionar el presupuesto provincial. Normalmente cuando la provincia presupuesta sus ingresos fiscales, su recaudación dice, bueno, un 40% son recursos propios y un 60% son recursos de coparticipación.
hablando en términos aproximados. Generales. Sí. Generales. Entonces, el dato de cuánto va a ser ese 60% normalmente se lo da la Nación. Sí. Y la provincia también utiliza muchas de las pautas en cuanto a inflación, crecimiento, tipo de cambio que utiliza la Nación. O sea que el presupuesto provincial habría que presentarlo antes del 30 de septiembre, desde este mes. Normalmente se viene presentando en esa fecha, o si se puede pedir una pequeña prórroga y se puede presentar un tiempito más tarde. Sí. Todo parecería indicar, y la población festejaríamos, si hay una buena transición. Claro. Si hay una buena transición, ya uno ya escucha y con alegría de que va a haber un fluido contacto entre los equipos técnicos del nuevo gobierno con los equipos técnicos del actual gobierno. Son discusiones técnicas y bueno, que los técnicos participen y vean y de paso determinen la real situación económica financiera de la provincia. ¿Y cuánto dentro del presupuesto, Carlos, puede influir los niveles de inflación, digamos, y las proyecciones de inflación? Y bueno, lo que pasa es que la inflación es un elemento muy molesto que conspira con todo tipo de planificación, es un elemento impredecible, Yo creo que hoy y en este momento, antes de que se hayan elegido las autoridades nacionales, hay un gran clima de incertidumbre. Claro. Un gran clima. Las expectativas de inflación para el año que viene son altas, o sea que creo que la provincia, la nación, bueno, vamos a ver el ministro de Economía, Massa, candidato a presidente, tiene que mandar el presupuesto él. Tiene que mandar el presupuesto y ya vamos a ver ahí con qué hipótesis de inflación, de tipo de cambio, de tasa de interés y demás va a trabajar, digamos. Cosa que, y en función de eso... Servir como guía, digamos. Sí, sirve. Las provincias normalmente lo toman como un elemento, un insumo importante, digamos, porque si esto está pensando la Nación para recaudar impuestos, para sus políticas públicas y demás, las provincias tratan en términos generales de no desentonar con lo que hace la Nación, bien, en términos que a la provincia le convenga. Claro, entiendo. Bueno, súper interesante. Y eso que no te pregunté por el dólar, zafaste esta vez. Bueno, nos vemos. Ni por la inflación. La inflación, pero espera hasta mañana, no seas ansiosa, no. Y mañana está el dato de inflación a nivel nacional. Mañana te llamamos otra vez. No, llamalo al INDEC. Carlos Beltrán, no, pero para que nos ayudes a entender, en realidad, para eso es, para que nos des una mano. Bueno. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por venir, un gusto tenerte. Seguimos.